¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo la justicia puede enfrentar el verdadero mal? Las ejecuciones de depredadores infantiles más aterradoras jamás captadas por una cámara revelan historias oscuras que conmocionaron al mundo. Estos monstruos destruyeron vidas inocentes, pero sus últimos momentos demuestran que nadie escapa a las consecuencias de sus acciones. Prepárese para sumergirse en historias impactantes que sacan a la luz el peso de la justicia y la esperanza de que, incluso en la oscuridad, la verdad siempre prevalece. El verdadero mal puede verse en sus momentos finales de maneras que reflejan toda la oscuridad de sus actos. Algunas de estas historias revelan confesiones escalofriantes y acciones impactantes que muestran cómo ciertos depredadores llegaron al final de sus vidas de maneras tan inquietantes como los crímenes que cometieron. Joseph Edward Duncan III fue capturado de forma inesperada. Una mañana cualquiera se encontraba tranquilamente en un restaurante Denny's, acompañado de una niña pequeña. No fue un operativo policial lo que lo encontró, sino la mirada atenta de un empleado que reconoció a Shasta, el único superviviente de sus brutales crímenes. Duncan había irrumpido en una casa de Idaho en 2005, asesinando a Brenda Groen, su novio, Mark Mackenzie, y su hijo mayor, Slade. Después de eso, secuestró a sus hijos menores, Dylan y Shasta, y los llevó a bosques aislados de Montana. Durante más de 7 semanas, torturó a los niños, documentándolo todo. Finalmente, mató brutalmente a Dylan delante de su hermana. A pesar de tener un largo historial de crímenes, Duncan escapó de la justicia varias veces, siempre ocultándose después de cada nuevo acto. Finalmente fue arrestado cuando la camarera del restaurante Denny's alertó a su gerente, quien llamó a la policía. Duncan fue detenido sin resistirse, mientras que Shasta fue llevada inmediatamente al hospital y reunida con su padre. Durante los interrogatorios, Duncan confesó sus crímenes y fue vinculado a otros asesinatos. Aunque fue condenado a muerte en 2008, murió de cáncer cerebral en 2021, antes de ser ejecutado. Otro caso impactante fue el de John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino. Sus momentos finales fueron tan inquietantes como su vida. Antes de recibir la inyección letal, no mostró arrepentimiento ni pidió perdón. En cambio, sus últimas palabras fueron: «Bésame el trasero». Gacy mantuvo la apariencia de un hombre respetable durante toda su vida, dirigiendo negocios y participando en eventos comunitarios, pero entre 1972 y 1978 mató al menos a 33 jóvenes, enterrando a la mayoría de ellos en el sótano de su casa. Muchas de sus víctimas se sintieron atraídas por su personalidad amistosa o sus promesas de empleo. Fue descubierto en 1978, tras la desaparición de un joven que había sido visto por última vez con él. Cuando los agentes comenzaron a investigar, encontraron restos humanos en la propiedad de Gacy. A pesar de haber sido condenado a muerte en 1980, pasó años en el corredor de la muerte, pintando cuadros de payasos. Su ejecución tuvo lugar en 1994, pero hasta el último momento permaneció indiferente ante el daño causado por sus crímenes. Estas historias muestran que, incluso frente a la justicia, los actos de verdadera maldad dejan profundas huellas en las víctimas, las familias y la sociedad en su conjunto. No solo nos recuerdan los horrores cometidos, sino que también refuerzan la importancia de la vigilancia y la acción para evitar que tragedias como estas vuelvan a ocurrir. John Wayne Gacy tuvo una infancia difícil en Illinois, marcada por una relación complicada con su padre, que era alcohólico y abusivo. En su vida adulta, Gacy parecía estar construyendo una vida normal. Se casó con Marlene Meyers en 1964, tuvo 2 hijos y administró 3 franquicias de KFC en Waterloo, Iowa. En la comunidad era respetado, pero detrás de esta fachada de normalidad había un lado oscuro. Si esta historia ya te ha despertado la curiosidad y quieres saber más sobre estas ejecuciones que conmocionaron al mundo, aprovecha ahora y deja un me gusta. Esto ayuda mucho y garantiza que no se pierda ningún detalle de las próximas historias impactantes que están por venir. En 1968, Gacy fue declarado culpable de abusar sexualmente de un adolescente y recibió una sentencia de 10 años de prisión. Sin embargo, solo cumplió 18 meses y durante ese tiempo
su esposa solicitó el divorcio. Después de salir de prisión, regresó a Chicago. Se volvió a casar en 1972 y compró una casa en Norwood Park Township. Gacy incluso se involucró en la política local e incluso se tomó una foto con la primera dama Rosalind Carter. Pero entre 1972 y 1978 asesinó al menos a 33 jóvenes, atrayéndolos con promesas de trabajo o vistiendo su disfraz de Pogo el payaso en eventos comunitarios. Las víctimas de Gacy eran principalmente adolescentes, a quienes torturó y estranguló hasta la muerte. Enterró 29 cuerpos en el sótano de su casa y se deshizo de otros en el río Des Plaines. Su caída comenzó en 1978, cuando Robert Piest, de 15 años, desapareció después de reunirse con él para discutir un trabajo. Una investigación llevó a la policía a su casa, donde se encontraron restos humanos. En 1980 fue declarado culpable de 33 asesinatos y condenado a muerte. A pesar de pasar años en el corredor de la muerte, Gacy parecía poco preocupado por su ejecución. Pintó cuadros de payasos y estuvo involucrado en disputas legales por la venta de estos cuadros. Su última comida fue un cubo de pollo frito de KFC, papas fritas, camarones y fresas, que compartió con su familia mientras hablaban sobre el equipo de los Cachorros de Chicago. En el momento de la ejecución, algo salió mal. Los químicos de la inyección letal no fluyeron correctamente, lo que retrasó su muerte 10 minutos, un final caótico como toda su vida. Richard Allen Davis se comportó de forma aterradora y calculada hasta el final. En 1996, en el tribunal, mientras recibía la sentencia de muerte por el secuestro y asesinato de Polly Klaas, de 12 años, hizo una acusación falsa y cruel contra la familia de la víctima, sugiriendo que Polly había sido abusada por su propio padre. Esta mentira provocó un gran revuelo en la sala del tribunal, lo que llevó al padre de la niña a intentar atacar a Davis. Davis secuestró a Polly en octubre de 1993 durante una fiesta de pijamas. Tras 2 meses de búsquedas, fue detenido, confesó el crimen e indicó dónde había enterrado el cuerpo de la niña. Lo más escandaloso es que, en el momento del crimen, Davis había sido liberado recientemente tras cumplir solo la mitad de una condena de 16 años por otro secuestro. Durante el juicio, mostró una total falta de remordimiento, insultó al tribunal e intentó manipular los hechos. Su condena a muerte fue confirmada, incluso después de varias apelaciones. En 2006, Davis fue encontrado inconsciente en su celda después de una sobredosis de opio, pero fue reanimado y permanece en el corredor de la muerte en San Quentin. La infancia de John Wayne Gacy, nacido en Illinois, estuvo marcada por un ambiente difícil. Tenía una relación tensa con su padre, que era alcohólico y abusivo. En su vida adulta, Gacy se casó con Marlene Meyers en 1964 y la pareja tuvo 2 hijos. Parecía tener una vida estable. Administraba 3 franquicias de Kentucky Fried Chicken en Waterloo, Iowa, y era bien considerado por la comunidad. Sin embargo, detrás de esta fachada había oscuros deseos. En 1968, Gacy fue declarado culpable de abusar sexualmente de un adolescente. Recibió una sentencia de 10 años de prisión, pero solo cumplió 18 meses. Durante su encarcelamiento, su esposa solicitó el divorcio. Después de ser liberado, Gacy intentó rehacer su vida en Chicago. Se volvió a casar en 1972. Compró una casa en Norwood Park Township e incluso se involucró en la política local, llegando incluso a tomarse una fotografía con la entonces primera dama Rosalind Carter. Sin embargo, entre 1972 y 1978, Gacy cometió crímenes terribles. Mató al menos a 33 jóvenes, la mayoría adolescentes, atrayéndolos con promesas de trabajo o utilizando su alter ego, Pogo el payaso, en eventos comunitarios. Las víctimas fueron torturadas, agredidas sexualmente y estranguladas. Gacy enterró 29 cuerpos en el espacio debajo de su casa. Otros fueron arrojados al río Des Plaines. La caída de Gacy comenzó en diciembre de 1978, cuando Robert Piest, de 15 años, desapareció después de reunirse con él para discutir un trabajo. La policía descubrió que Gacy fue la última persona que vio con vida al joven. Durante un registro en su casa,
se encontraron restos, lo que llevó al arresto de Gacy. En 1980 fue declarado culpable de 33 asesinatos y condenado a muerte. Gacy pasó años en el corredor de la muerte, pero no pareció importarle. Pintaba cuadros aterradores de payasos y estaba más preocupado por los juicios por la venta de sus cuadros que por su ejecución. Su última comida fue peculiar: un balde de pollo frito, papas fritas, camarones y medio kilo de fresas, que compartió con su familia mientras hablaba del equipo Chicago Cubs. Cuando llegó el momento de la inyección letal, los químicos fallaron, retrasando su muerte 10 minutos. Parecía un reflejo de la vida turbulenta y los años de retrasos que mantuvieron a Gacy con vida más tiempo que a sus víctimas. Richard Allen Davis también protagonizó inquietantes momentos finales. En 1996, al recibir su sentencia de muerte por el secuestro y asesinato de Polly Klaas, de 12 años, hizo acusaciones infundadas contra la familia de la víctima, lo que provocó indignación. Polly fue secuestrada durante una fiesta de pijamas en 1993. Después de 2 meses de búsqueda, Davis fue arrestado y confesó el crimen, lo que llevó a la policía al cuerpo de la niña, enterrado en una tumba poco profunda. En ese momento, estaba en libertad condicional después de cumplir solo la mitad de una sentencia de 16 años por otro secuestro. En el tribunal, Davis mostró desprecio y poca empatía, hizo gestos obscenos, intentó manipular el caso e incluso afirmó, sin pruebas, que Polly había sido abusada por su padre. Esta mentira causó revuelo y llevó al padre de Polly a intentar atacar a Davis en la corte. A pesar de varias apelaciones, se confirmó la pena de muerte. En 2006, Davis fue encontrado inconsciente en su celda después de una sobredosis de opio, pero sobrevivió y permanece en el corredor de la muerte. Ángel Maturino Reséndiz, conocido como el asesino del ferrocarril, utilizó las vías del tren para viajar y delinquir en varios estados. Asesinó brutalmente a sus víctimas y escapó utilizando el sistema ferroviario. En 1999, después de años de fuga, fue capturado con la ayuda de su hermana, quien lo convenció de entregarse. Reséndiz fue condenado a muerte y, a diferencia de la mayoría, rechazó su última comida. Antes de su ejecución en 2006, expresó su pesar y pidió perdón, pero sus palabras fueron de poco consuelo para las familias de sus víctimas. Con historias como estas, es posible ver cómo los últimos momentos de estos delincuentes reflejan la crueldad de sus acciones. Después de un largo día preparándose para una actuación, Reséndiz irrumpió en la casa de la víctima, situada cerca de las vías del tren. La atacó brutalmente, apuñalándola con un cuchillo de cocina y golpeándola con una estatua de bronce. Además, cometió más abusos antes de robar objetos de valor y el coche de la víctima, que utilizó para escapar. La policía encontró el jeep robado en San Antonio y descubrió huellas dactilares en su interior que pertenecían a Reséndiz, quien ya estaba usando varios nombres falsos para evitar ser capturado. Sin embargo, este patrón de violencia por parte de Reséndiz no era nada nuevo. Desde pequeño, en Estados Unidos y México, ya había demostrado tendencias violentas. Antes de este crimen, había sido arrestado y deportado varias veces, pero siempre regresaba para seguir cometiendo atrocidades. Entre las víctimas de Reséndiz, destaca una historia: Holly Dunn, la única superviviente conocida. En 1997, ella y su novio, Christopher Meyer, fueron atacados mientras caminaban cerca de las vías del tren en Kentucky. El novio de Holly fue asesinado, golpeado con una piedra, y ella también fue brutalmente atacada. Increíblemente, Holly sobrevivió y su testimonio fue más tarde esencial para asegurar la condena de Reséndiz. Lo que fue aún más sorprendente fue que su propia hermana, Manuela, acabó entregándolo a las autoridades. Al darse cuenta del peligro que representaba tanto para los demás como para él mismo, negoció su rendición. En julio de 1999, Reséndiz se rindió en la frontera entre Estados Unidos y México. A pesar de que su defensa intentó alegar locura, fue condenado a muerte. En junio de 2006, llegó el día de su ejecución. Tumbado en la camilla, le temblaba la voz y pedía perdón, mostrando una mezcla de miedo y arrepentimiento. Sin embargo, para las familias de sus 16 víctimas, sus últimas palabras no significaron nada. El dolor que causó fue irreparable, y su petición de perdón llegó demasiado tarde.
Si te gustó esta historia y quieres conocer más casos impactantes como este, no dejes de hacer clic en los videos recomendados en pantalla. Cada uno trae historias notables llenas de detalles. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo contenido. Gracias por mirar y ser parte de esta conversación. Nos vemos en el próximo video, donde os traeremos más historias que os sorprenderán. Hasta entonces.